¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Genética General del curso de verano para Ingeniería en Agronomía del día 23 de julio del año 2020. En esta ocasión vamos a continuar con el contenido temático de la unidad número 3, ¿de acuerdo? En este caso, recuerden que el día de hoy y en la medida de lo posible, tal vez solamente un poco el día de mañana, vamos a tratar de ver lo más rápido posible los temas relacionados con la unidad número 3, ¿sale? Entonces, hasta ahorita habíamos estado hablando de la transmisión hereditaria, de cómo se van transmitiendo ciertos caracteres o rasgos de una generación a otra y demás. Si siguiéramos con este principio mendeliano, dirían, bueno, entonces, ¿cómo es que ocurre esta tan diversa variabilidad genética o esta gran cantidad de biodiversidad en el planeta? ¿De acuerdo? Porque si nada más se van heredando de generación en generación, ¿cómo ocurren estos cambios de una especie a otra o de identidades entre familias de una especie, etcétera, etcétera? Entonces, el día de hoy vamos a ver por qué o cómo es que se dan estos cambios, estas variaciones en la morfología, en la fenotipia de las diferentes especies de todo el planeta. ¿Cuáles son los mecanismos? Y vamos sobre todo a aclarar algunas, ¿cómo decirlo? Algunas definiciones que en principio se tienen una cierta connotación negativa cuando la realidad es que pues simplemente deberíamos estar hablando de alguna especie de trastorno o alguna especie de alteración sin hablar de esta parte negativa, por decir algo, ¿sale? Entonces, si me lo permiten, vamos a comenzar con esta parte, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a ver las alteraciones de la información genética, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que a partir de la transcripción del ADN puede darse el caso de que se ocurran estas manifestaciones? Vamos a ver estos temas en general. Mutaciones, cómo se clasifican, tipos de mutaciones. Vamos a ver algunos agentes mutágenos, la relación que existe, por ejemplo, en el caso de los humanos, de la mutación y el cáncer, la relación entre la mutación y el origen y evolución de las especies, y vamos a dar un punto de inicio para la siguiente unidad, que va a ser genética de poblaciones y aparición de enfermedades hereditarias, ¿sale? Bien, lo primero vamos a ver clasificaciones, origen y demás. Entonces, el término mutación fue introducido por De Vries en 1901 para designar el fenómeno por el cual un individuo de una especie experimenta un cambio brusco en su fenotipo. De hecho, lo comprobó trabajando con una planta, en este caso la Oenotera, en donde al parecer plantas de tamaño diferente a las normales, estas plantas habían cambiado y las denominó mutantes. O sea, eran unas plantas que crecían a un cierto tamaño y de buenas a primeras aparecieron unas plantas con un tamaño mucho mayor y él las denominó plantas mutantes. En la actualidad se define a la mutación como el cambio del material genético que es detectable y heredable. Ojo aquí, importante, no vean la definición de mutación no tiene ninguna connotación negativa, simplemente es un cambio del material genético detectable y heredable. Detectable porque sí se puede ver, o más bien sí se puede detectar, y heredable porque sí se va a dar una transmisión de uno a otros individuos de la especie. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a las mutaciones? En los seres pluricelulares, los cambios pueden afectar a las células, ya sean somáticas o las células germinales. En el primer caso, no tiene importancia genética. ¿Por qué? Porque no se transmite a los descendientes. Y lo que sí ocurre en el segundo caso. Entonces, tomando en cuenta el material genético de una célula que está en los cromosomas, hay tres tipos de mutaciones según el nivel de los cambios. Por un lado, tenemos la mutación genómica, en donde se afecta al genoma o al conjunto de cromosomas de un organismo, modificando su número. Tenemos las mutaciones cromosómicas, en este caso lo que se afecta es la estructura de uno o varios cromosomas a nivel de la secuencia de genes de los mismos. Y finalmente tenemos la mutación génica, en donde se afecta, digamos, a nivel molecular, en un cambio de la secuencia de los nucleótidos que constituyen un gen. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Ya habíamos visto la herencia que te transmite de generación en generación
cómo es que se da esta transmisión de los cromosomas, que se parte a la mitad, que tenemos un alelo por un lado, el otro, genes dominantes, genes recesivos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a estar hablando de las mutaciones que pueden ocurrir a este cambio de nivel sistémico del material genético. Entonces, cuando hablamos de mutaciones en genética, vamos a estarnos refiriendo a las mutaciones que sí se van a transmitir en replicación del material genético de una generación a otra. ¿Por qué? Porque también puede darse el caso de que ocurran mutaciones en células somáticas en el organismo, ¿de acuerdo? Y en ese caso, si no se transfiere de generación en generación, pues no tiene mucho sentido el análisis desde la perspectiva genética. Por ponerles un ejemplo, puede darse el caso de que una de mis células que se están formando aquí en esta parte de acá, de buenas a primeras muta y ahora tiene un gen que replica, que haga que me crezca aquí, no sé, una especie de tumorcito, ¿no? en la frente, por decir algo. Estas células de este punto en específico, pues yo no las voy a transmitir, yo no las voy a heredar a mi descendencia, ¿de acuerdo? Solamente en el caso de que esto sea a nivel sistémico, o sea, a nivel de los cromosomas que sí se heredan de generación en generación, entonces que en el resto de las generaciones sí ocurra esta manifestación de este cambio, entonces ahí sí ya vamos a hablar de esta alteración a nivel genético, ¿sale? Tenemos dos tipos de mutaciones, primordialmente tenemos las mutaciones naturales, las cuales aparecen espontáneamente, tienen una tasa de mutación espontánea de 1 en cada 50,000 células, y en el genoma humano, al contener 25,000 genes, hay un gen mutante cada 2 gametos, entonces hay una mutación por cada cigoto o individuo. Entonces, no la vamos a librar, siempre vamos a tener por ahí alguna mutación, pero no necesariamente quiere decir que esta mutación haga evidente alguna manifestación de tipo somático. Y por otro lado tenemos mutaciones inducidas, las cuales se ocasionan por la exposición a determinados agentes físicos o químicos. Ahorita nos vamos a enfocar únicamente por lo pronto a las mutaciones de origen natural. Entonces, las mutaciones génicas son las que alteran la secuencia de los nucleótidos de un solo gen, por lo que algunas veces también se le pueden denominar mutaciones puntuales. En este caso tenemos varios tipos de mutación génica. Tenemos la mutación génica, que es la sustitución de un par de bases, y la mutación por el corrimiento de una pauta de lectura. A su vez, en la mutación por sustitución de par de bases es en donde se cambia una base del ADN por otra. Es el 20% del total del tipo de mutación que ocurre por sustitución de bases. En este caso también la podemos tener dos tipos. Tenemos una mutación por transición y una mutación por transversión. La de transición se sustituye una base púrica por otra base púrica, o bien una base pirimídica por otra base pirimídica. Ya hemos hablado de eso anteriormente en cuanto a los nucleótidos de los genes. Ya saben que tienen una base nitrogenada. Esas pueden ser o uínicas o piridimídicas. Cuando es una transición, pues simplemente ocurre de una a otra. Aquí, por ejemplo, tenemos una secuencia de una cadena de ADN, ¿de acuerdo? Entonces, déjame láser. Tenemos esta secuencia, guanina, adenina, timina, guanina, guanina, timina, citosina, guanina, timina, citosina, adenina, guanina, etcétera, etcétera. Codifican a este ARN mensajero, ya saben, su para homólogo, cada uno de ellos, y a su vez, en el proceso de la codificación de este ADN, pues se produce una cierta cantidad de aminoácidos que procesan una proteína. Esta es la proteína que están procesando, digamos la normal. Y si lo podemos con un símil lingüístico, tenemos esta oración, digamos, que se está formando. 2 por 2 son más que 1, obviamente, ¿no? Podría ser que esta secuencia genética lo que diga es: tus ojos serán color café, tu nariz será de tamaño pequeño, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tiene esta secuenciación. Cuando hay una transición, lo que ocurre es que en un punto en específico, vean, en esta secuencia, va a cambiar de una base purínica a una base purínica. Va a pasar de tener adenina a tener ahora guanina, ¿de acuerdo? Por lo que la codificación de este aminoácido, aunque si bien es cierto, va a estar muy parecido al aminoácido que normalmente debería de obtenerse, aquí va a haber un cambio del aminoácido. Entonces,
codifica una proteína diferente, con un aminoácido acá codificaba valina, aquí va a codificar alanina. ¿Sale? Y entonces, en el caso del símil lingüístico, ahora codifica 2 por 2 sen más que 1. La modificación es mínima, todavía se entiende, digamos, el mensaje, y este tipo de mutación no va a presentar un mayor riesgo, una mayor complicación con respecto a la forma, digamos, normal de la transcripción del ADN. Ahora bien, cuando ocurre una transversión, aquí sí va a cambiar una de estas bases, ya no cambia de purínica púrica, sino que ahora puede ser de púrica a pirimídica. Ahora cambió de adenina a citosina. Esto sí es un cambio más significativo con respecto al anterior, porque ahora la proteína que va a estar codificando va a ser muy diferente a la que teníamos anteriormente. En este caso, ahora la que va a estar codificando va a ser la de la glicina. Ya no va a codificar alanina, que alanina era muy parecida a la valina, no. Ahora codifica glicina, y este cambio en la transversión sí puede tener una mayor implicación. No tiene que ser así, pero puede darse el caso de que al menos más que la transición sí. Entonces la transversión ahora, su símil lingüístico, la oración que se está formando es 2 por 2 sin más que 1. Ya que ya a lo mejor no se entiende tan bien el mensaje, en el caso de la codificación de lo que está queriendo decir esta proteína, es que ahora en lugar de leer la oración, tus ojos son color café, ahora tus ojos sen que leer café. O sea, a lo mejor dice, ¿son o no son? Y si son, ¿de qué color son? Ya no se entiende bien el mensaje que está replicando este ADN. Entonces, por eso es que se da este tipo de condiciones. Ahora bien, también tenemos sustitución por bases. O sea, ya no solamente va a cambiar una sola de las bases nitrogenadas, sino que el par de bases va a estar cambiado. Y entonces, en este caso, cualquiera de estas mutaciones afecta a uno solo de los nucleótidos, y solo un triplete de bases es el que se ve afectado. Cuando el código genético es degenerado, el triplete puede sustituirse por otro que codifica exactamente el mismo aminoácido, de modo que la mutación no afecta al individuo y sería una mutación silenciosa. Entonces, la mutación silenciosa es aquella en donde no se afecta al individuo que la presenta. Por otro lado, puede darse caso que el nuevo triplete codifique un aminoácido diferente. En este caso, salvo que sea un aminoácido que conforma el centro activo de la proteína, no tiene graves consecuencias. Ahora bien, si la mutación ocurre en el codón terminal de la cadena de ADN, allí sí se va a producir una proteína, ya sea más larga o más corta. Entonces, si la mutación crea un codón de terminación antes del lugar apropiado, se forma una proteína más corta. En algún caso, se puede producir una proteína que mejore al original, y entonces el portador tendrá una ventaja que podrá transmitir a sus descendientes. Digamos, una cierta mejora con respecto al trazado original, o al revés. Hay alguna desventaja con la nueva formación de la cadena del ADN. Entonces, normalmente cuando hablamos de mutaciones se le suele dar esta connotación negativa, pero la mutación también puede ser que nos transmita alguna ventaja con respecto a la especie, digamos, no mutada. ¿De acuerdo? Ahora bien, también tenemos mutaciones por pérdida o inserción de nucleótidos. En este caso, se denomina inserción o delección si consiste en la adición o en la pérdida de algún nucleótido en la molécula del ADN, respectivamente. A partir del punto en el que ocurre la inserción o delección, varían todos los tripletes de la base. Por ello se dice que estas mutaciones provocan un corrimiento de la pauta de lectura de la cadena de ADN. Cuando el gen afectado se traduce, se produce una proteína, ahora sí, completamente diferente a la que teníamos cuando se daban los casos anteriores. Entonces, vean, ya habíamos analizado los puntos anteriores en el caso de la transición y de la transversión. Digamos, nos enfocamos en este punto en específico, ¿no? Transición, cambia solamente una de púrica a púrica. Aquí sí cambia de una pura a una puridimídica, y hay una nueva. Ahora, en el caso de la inserción, vean, aquí hay un cambio más significativo. ¿Por qué? Porque cambió de tener esta secuencia aquí a esta secuencia acá, y esto va a tener repercusiones en el resto de la cadena, y ahora va a ser totalmente diferente. Aquí veníamos normal. GAT, GGT, CGT, CAG. Aquí viene GAT, GGT, CGT, y aquí vean el cambio que ocurre es C
a G, y aquí es C, G, E, y aquí hay un cambio para acá. ¿De acuerdo? Entonces, al cambiar esa estructura, hay una inserción de nuevas estructuras en el ADN, y ahora la forma en que se va a estar codificando en el símil lingüístico es, ya no dice como acá, 2 por 2 o más que 1. Aquí dice 2 por 2 suma una. Ya te está codificando de una forma totalmente diferente a la que ocurriría de esta codificación si no hubiera mutación. Entonces, las repercusiones que pueden tener aquí, pues obviamente van a ser mucho más importantes que lo de los casos anteriores. Y finalmente tenemos la delección, en este caso, a partir de este punto, en donde hay un cambio de la estructura, vean, al cambiar un nucleótido de la base nitrogenada en adelante, lo que hace es que hasta aquí se detiene el proceso de la codificación de la proteína por el ADN, y entonces para acá ya no va a haber una codificación, digamos que ahí, como quien dice, se corta la cadena. Entonces ahí en la codificación del mensaje puede darse el caso de que la delección complica la situación, porque aquí, por ejemplo, en el caso del símil lingüístico, vean, 2 por 2 son, ¿y ahora qué es? ¿Quién sabe? Porque ya no tiene esta información. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de la codificación para, ¿qué diría? El color del cabello es, y ya no tiene el gen específico que permite identificar cuál va a ser la coloración del cabello, y por eso a lo mejor se presenta el albinismo. No sé, solo por poner un ejemplo. En el caso de que ahí, por poner algo, entonces decía, el color de los ojos es café claro, codificando toda la secuencia normal. Ahora dice, el color de los ojos es café, le elimina la parte del ojo claro, y ahora simplemente va a ser la codificación de color café. Entonces, para considerar este tipo de cuestiones. Entonces, alguna de las causas de las mutaciones genéticas es el error de la lectura. Durante la replicación del ADN puede dar cambios tautoméricos, se forman formas raras de las bases que complementan a las nuevas bases de la doble hélice, da lugar a transiciones. Por ejemplo, la forma tautómera de la citosina complementa con la adenina. Digamos que hay formas de que ahí se compense este tipo de cuestiones. O puede hacer cambios de fase, en este caso hay deslizamientos de la hebra de la copia del molde, dejando formas a la doble hélice, no interrumpe la duplicación, pero crea bucles y ocurren puntos calientes en sitios de repetición de un nucleócido. ¿Vale? Algunos casos pueden darse que se den lesiones fortuitas, en donde hay alteraciones de los nucleótidos, se dan de forma espontánea, y que no necesariamente se dé una replicación del ADN. Por ejemplo, en la despurinización, se pierden unas bases púricas por ruptura del enlace base del azúcar, ¿de acuerdo? Entonces vean aquí como por radiación ultravioleta, los que deberían estar, digamos, separados, estos anillos de las bases nitrogenadas, aquí se fusionan en una parte. También puede darse un caso de desaminación, pérdida de grupos aminos de las bases, que suelen emparejarse con otras que les corresponderían. Y esto ocurre, no es raro, ¿eh? Eso es alrededor de 100 genomas al día, en el caso de los humanos, que ocurre este tipo de cuestiones. O la dimerización de la timina, en donde el enlace de timina-timina contiguas se forman dímeros de timina. ¿Vale? Y ocurre por diversos factores. Debido a las transposiciones, debido a los transposones, que son elementos genéticos transponibles, se producen delecciones al saltar o adicionar cadenas específicas del ADN. Provoca pérdida de la función del gen en donde cae. Por ejemplo, en este caso fue descubierto por Barbara McClintock en los años 80 en las plantas de maíz, y por este descubrimiento se le otorgó el premio Nobel en fisiología. ¿Sale? Entonces, ahora, ya que ocurre una mutación, siempre se va a heredar esta mutación. En el caso de la transferencia hereditaria, pues no necesariamente se tiene que transmitir. Entonces, la tasa de mutación de una especie es menor a lo que cabría esperar, debido a que la célula posee un sistema capaz de detectar dichas mutaciones, espontáneas o inducidas, y remediarlas. Aún así, el ADN deja mutaciones de un orden de 1 por 10 a la 7. Otros sistemas lo hacen bajar a una tasa de 100 veces, a 1 por 10 a la 100, pero siempre hay una forma de corregir a la corrección de pruebas del ADN polimerasa. Su actividad exonucleasa relee y sustituye bases erróneas y es capaz de analizar. Recuerden que este material lo va a tener disponible ahí en las plataformas. Entonces, se repara el ADN, hay una endonucleasa que detecta el error, lo corta, o sea, donde el ADN, digamos, tiene mecanismos específicos para poder reparar mutaciones.
Entonces detecta dónde hay un cambio en esta parte y dice, ah, no, espérate, no repliques este ADN como está así originalmente, sino que ahora le vamos a dar un cambio, ¿de acuerdo? Elimina los nucleótidos erróneos y la ADN polimerasa rehace el trozo y el ADN ligasa no empalma, o sea, digamos que el ADN puede autorrepararse en este sentido. Entonces, también existe la reparación con excisión del ADN. Entonces, los sistemas de reparación con excisión son llevados a cabo por varias enzimas, no solamente la polimerasa. Hay una endonucleasa que detecta el error, lo corta por ambos lados, y después una exonucleasa lo elimina los nucleótidos erróneos. Al final de cuentas, la ADN polimerasa rehace el trozo y se empalma. O sea que ahí hay formas de que detecta el error, en donde el ADN se está haciendo la nueva cadena. Recuerden que de una cadena de doble hélice se abre y se hacen dos nuevas cadenas de ADN. Ahí lo pueden detectar y lo pueden reparar. ¿Sale? También hay sin extinción del ADN, en el caso de enzimas fotorreactivas, pueden darse caso que puedan romper los dímeros de la timina. En la fotorreactivación, cuando se forman dímeros de la timina, por la luz ultravioleta, hay una enzima específica que es la ADN fotoliasa, que une el lugar dañado en la oscuridad, y cuando la célula recibe luz normal, reemplaza los enlaces del dímero y listo. Entonces, cuando hay muchas mutaciones, se activa el sistema SOS. Puede que el ADN se duplique sin que hayan sido reparadas. Entonces, para evitar el bloqueo del ADN polimerasa, hay muchas enzimas correctoras en el sistema SOS que mete una base al azar en la nueva hebra. En este caso, las enzimas de este sistema corrector actúan cuando la replicación de ADN se detiene por la existencia de huecos en hebra patrón, cuando hay la presencia de dímeros de la timina, eliminan el bloqueo del proceso replicativo y introducen un nuevo hueco en el nucleoso. Por lo tanto, al final de cuentas, el sistema de ADN, digamos que minimiza el daño producido en el ADN por agentes químicos y las radiaciones, pero al final de cuentas sí provoca mutaciones que se estudian como una causa más de la mutagénesis. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otro lado tenemos la mutación en los cromosomas, ya no a nivel de la cadena de ADN, sino a nivel cromosomático, en donde las mutaciones cromosómicas provocan cambios en la estructura de los cromosomas, pueden afectar al orden de los genes en los cromosomas o al número de cromosomas. A veces un grupo de genes puede estar repetido o faltar. La mayoría de los seres pluricelulares son diploides, o sea, cuando ya habíamos visto esto de la diploidea, cuando ocurre el proceso de la meiosis, tenemos dos cromosomas, mitad se va al padre, mitad se va a la madre, o sea, mitad se va a cada uno de los gametos. Por lo que aunque no estén los cromosomas, tenga una mutación, el otro cromosoma puede estar normal y no pasar nada. Aún así, cuando estos cromosomas homólogos, pero no idénticos, se aparean por meiosis, las cromosomas resultantes pueden adoptar morfologías características que permiten detectar la mutación. Entonces, hay diferentes tipos de mutaciones cromosómicas. Hay mutación por deficiencia o de elección. Entonces, tenemos una estructura de la cadena del cromosoma, pero aquí ocurre una ruptura. Perdón, no se ve el enlace. Vean, en la de elección teníamos esta forma del cromosoma, se pierde un segmento cromosómico, ¿de acuerdo? Y todos los genes que estaban aquí en esta parte, digamos, del circulito, lo van a estar perdiendo y ahora tenemos un cromosoma formado así. Por duplicación o repeticiones, ¿de acuerdo? Entonces, allí hay un entrecruzamiento entre un cromosoma y otro, ¿de acuerdo? Entonces, aparece un segmento cromosómico más de una vez en el mismo cromosoma y en el otro. Entonces, debería estar hacia acá y en este caso, digamos que le rompe aquí, lo pasa para acá y lo pasa hacia acá, cuando el tamaño debería ser totalmente distinto. Translocaciones es un cambio en la locación del segmento cromosómico. La translocación puede ser recíproca, por intercambio de dos cromosomas homólogos, o no recíproca, cuando no produce intercambio. Entonces, vean, aquí tenemos un cromosoma X grande, tenemos un cromosoma B, por decir algo. Este cromosoma B le transfiere la parte pequeña al cromosoma de acá y ahora se forma un nuevo cromosoma con parte de uno y del otro. O puede darse el caso de que tengamos una cierta secuencia cromosómica y que haya una inversión en donde los segmentos cromosómicos giran 180 grados, con lo que la secuencia génica queda invertida con respecto al resto del cromosoma. Vean, aquí venía A, B, C, D, E, F, G, H. Cuando hay un enrollamiento del cromosoma, de acuerdo, se rompe y entonces ya no codifica bien y ahora la nueva secuencia queda al revés. A, B, luego C, D, luego E, F y luego G, H. Ahí, en este punto es donde se rompió y ahora hay una nueva
un nuevo bucle formado de cromosoma. También hay otras condiciones, como puede ser el bandeo cromosómico, que son las formas en que nosotros podemos detectar la mutación cromosómica. Es más fácil identificar una mutación cromosómica que una mutación génica, ¿sale? O por el emparejamiento de homólogos en la meiosis. Hay esto. Y finalmente tenemos las mutaciones genómicas, que estas son las que, pues, se produce por la alteración del número de cromosomas del cariotipo de una especie. Según los cambios, hay dos tipos. Las euploidías, que es el número de cromosomas resultante en una mutación, es múltiplo de número haploide, número de cromosomas diferentes. La mayoría de los organismos eucariotas son diploides. En este caso, los mutantes de estos serían monoploides o haploides y poliploides, triploides, tetraploides, etcétera, etcétera. El número de pares de base que tiene para cada punto. Entonces, los autopoliploides y los juegos de cromosomas son de la misma especie, y alopoliploides sí son de especies distintas. Este fenómeno es poco frecuente en animales, pero ha jugado un papel importante en la evolución de los vegetales, de modo que un alto porcentaje de arqueospermas o poliploides se ha aprovechado en la agricultura, este tipo de mutaciones, ya que los frutos y el tamaño de las plantas poliploides es mayor que el de las plantas normales. Entonces, por ejemplo, la colchicina se ha empleado para crear poliploides artificialmente. Entonces, las fresas, digamos que tiene un cambio en el material genético para que tengan este tamaño. ¿De acuerdo? Ustedes mismos lo han visto, han estudiado esto más a detalle que yo incluso. El maíz, como del cacahuatzincle, que era pues ahora sí que una planta silvestre, producía unos 3, 4 granitos a partir de la selección natural de esta, se fue obteniendo y obteniendo hasta que al final de cuentas se ha ido evolucionando hasta las mazorcas de maíz así gigantes que ya tenemos actualmente. Entonces, ahí la mutación genómica ha tenido un papel muy importante en este caso. Las aneuploidias, el número de cromosomas en la mutación afecta a una pareja de cromosomas homólogos. La dotación diploide del organismo, a veces la aneuploide puede afectar a más de una pareja. La falta de supresión originará monosomías, falta de un cromosoma en el par de homólogos, o nulisomías, falta de un cromosoma. Al contrario, el exceso originará trisomías, 3 pares homólogos, o tetrasomías, que en este caso son 4 homólogos, y polisomías. Las aneuploidias pueden producirse tanto en heterocromas como en los autosomas. ¿De acuerdo? Y aquí hay unos ejemplos de este tipo de condiciones: el síndrome de Patau y el síndrome de Klinefelter. Aquí viene un cuadro con las principales aneuploidias de la especie humana, y de esto va a ir la actividad del día de hoy, para entregar, ya saben, al día de mañana. Es la investigación de alguna de esos trastornos. Yo lo tomé de un libro, pero bueno, no necesariamente tiene que ser así. Es que aquí aparece un término que no es aceptable, el mongolismo, ni enfermedad, sino debería de denominarse más bien trastorno y síndrome de Down, ¿sale? Entonces, aquí ustedes investigan sobre este tipo de aneuploidias en la especie humana, o de preferencia, como en el caso de la que vimos el día de ayer, buscar esta mutación de la aneuploidia en especies animales o vegetales, ¿vale? Y sobre todo que tenga importancia en la agronomía. Entonces, ahí está la tabla, se la voy a subir un poquito más adelante para que ustedes la analicen. Entonces, aquí ven las manifestaciones que pueden llegar a tener estas mutaciones genómicas. Trisomía 13, tiene 47 pares de cromosomas. La trisomía en el 18, par de cromosomas XX. ¿Sale? Entonces puede darse el caso de que cuando los individuos se desarrollen pueden presentar características femeninas y masculinas al mismo tiempo. ¿Sale? Caracteres sexuales masculinos y femeninos de forma indistinta. La causa más frecuente de las aneuploidias no es la disminución de los cromosomas en la meiosis, la no disyunción de cromosomas en la meiosis, ya sea por la primera o segunda división meiótica, originándose gametos con un exceso o un defecto de cromosomas, y más cuando es causada por una no disyunción, como ocurre en la primera división. Entonces, vean, tenemos la replicación normal de un cromosoma. Recuerde que debería de ser así, hacia acá y uno hacia acá. Entonces, que pasa hacia acá tiene un doble X cuando se junta con uno tradicional, con un gameto, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que hay una delección de un par cromosómico. Vean, entonces ya tenemos ahí una alteración de la normalidad. Aquí puede darse el caso de que en la primera sí ocurra esta separación, pero posteriormente ya en la reunión de hay una nueva
subdivisión de la disyunción de los cromosomas. Entonces, antes de que este gameto se una a otro, ocurre otra nueva meiosis, si lo quieren ver así, del cromosoma, rompiéndose el cromosoma como lo teníamos normalmente. Otras causas de esta nucleoide es la función céntrica, donde tenemos dos cromosomas homólogos, se pierde uno de los centrómeros, o la fisión céntrica, ¿de acuerdo? Y, bueno, se nos va a acabar el tiempo, entonces esto ya me gustaría dejarlo para el pedacito este que falta para la clase del día de mañana. Vamos a ver agentes mutágenos, mutación y el origen de la evolución de las especies y cómo ha afectado aquí. ¿Sale? Entonces, aquí le vamos a dejar en cuanto a contenido del material. Y el día de mañana vamos a continuar hasta aquí y vamos a comenzar la unidad 4 para que ya avancemos con eso. Ahí ves, ya se ve el enlace en la parte final del temario de esta presentación. Ya se habla de genética de población, que es la unidad número 4 que vamos a estar viendo. ¿Vale? Entonces, la actividad para el día de hoy, ahí está, les voy a subir el cuadrito como imagen. O sea, no tienen que volver a ver todo el video o la presentación completa para que busquen ese cuadro. El cuadro va a estar en la actividad. Entonces, seleccionar de entre esas, una al menos de las trastornos debido a la mutación cromosómica. Pero sí, mucho énfasis, por favor, de preferencia que sea orientado hacia la producción pecuaria o la producción agrícola. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de cuando yo di esta materia en biología, esta actividad, pues casi todo el mundo entregó síndrome de Down, ¿no? La alteración cromosómica de X, Y. En ese caso, pues para ellos sí es de importancia biológica, ¿de acuerdo? Y aquí igual si no encuentran alguna más, más relacionada con la agronomía, pues bueno, pueden usar esa. Pero lo que sí no quiero es que de los 15 que estamos en la clase de este grupo, pues tenga yo 15 trabajos de síndrome de Down. Ahí hay otras, y entre mejor complementadas estén, qué bueno. ¿Vale? Porque recuerden que al final de cuentas, dependiendo de cómo esté construido el trabajo, pues es el porcentaje de evaluación que yo le asigno con la rúbrica que les asigno, ¿sale? Entonces, otra vez, por favor, aunque tengan ahí la opción de que pueden usar síndrome de Down, busquen otras. Hay muchas. Ahí estaba el ejemplo de las fresas o algún otro ejemplo, ¿de acuerdo? Para que no sea tan repetitivo, para que yo no sospeche, por ejemplo, que se están pasando el trabajo, porque veo 3 trabajos de síndrome de Down y los 3 son de la misma fuente de información, pues sí genera suspicacia, ¿no? O sea, todos fueron a Wikipedia, copiaron y pegaron y hicieron un archivo de Word y me lo mandaron. ¿Qué les digo? Es que siempre pasa, o sea, por más que les diga yo que no lo hagan, lo van a hacer. Espero que no, espero que hagan un mayor esfuerzo y que pongan algo más relacionado con la agronomía. ¿Vale? Entonces, pues nada, aquí le dejamos por el día de hoy, ya está por terminarse el tiempo límite del Zoom. Recuerden que están las actividades en la plataforma, ya subí tanto a la plataforma como a Classroom, el día de ayer las actividades, entonces, si no hay ningún punto más por aclarar, nos estamos viendo por aquí el día de mañana, cuídense mucho y sale. Suerte. Chao, bye. Bonito día para todos. Igualmente.